Bienvenidos al canal de análisis técnico de Street. Vamos con un nuevo vídeo de la lista top internacional donde repasamos esas 30 acciones que en mi opinión para mí me gustaría añadir a mi cartera en un momento de pánico en los mercados. Aunque ahora parece que estamos muy lejos de esas zonas de soporte que vamos a recordar en el vídeo de hoy. Pero lo más importante, la clave del vídeo de hoy va a ser analizar esa subida tan importante que hemos visto en muchas de estas acciones y ver si hay algún síntoma, alguna señal de debilidad en esas subidas. También, si se han producido esas señales de debilidad, lo que vamos a hacer es señalar esas zonas de soporte hasta donde podrían corregir para quizás mantener la tendencia alcista en los próximos meses. Hay que tener en cuenta, todos los que veáis este vídeo, que lo he grabado el jueves por la mañana, por lo tanto os faltaría la actualización de la cotización del jueves y del viernes, pero como lo analizamos en un gráfico semanal y mensual, algunas de ellas, pues la verdad que tampoco es bastante reseñable que no tengamos actualizadas las dos últimas sesiones. Es cuando he tenido tiempo para grabarlo y por lo tanto faltaría esa actualización. Así que bueno, vamos con el vídeo que, como ya os estoy adelantando, va a ser muy interesante. Vamos al lío. Bueno, pues aquí tenemos las 30 acciones de la lista top internacional. Por abajo tenemos una más, dos más, mejor dicho, la cotización de Visa y de Walt Disney. Vamos a analizarlas todas ellas en una temporalidad semanal, como hacemos siempre, porque lo que queremos buscar es una perspectiva más en el medio largo plazo. Y vamos a comenzar por la cotización de ACS. Yo creo que la clave del vídeo de hoy va a ser analizar si hay señales de debilidad en la subida que hemos visto en los últimos meses y también ver hasta dónde podríamos corregir ahora, que parece que en el más corto plazo es donde estamos viendo la corrección, para quizás pensar que luego posteriormente podríamos continuar con la tendencia alcista, o si por el contrario, si pierde esas zonas, quizás comenzar una fase bajista más importante. Vamos a comenzar por la cotización de ACS, que hemos visto cómo se ha estabilizado su cotización en esa zona de los 40 euros, donde hemos visto en la última subida, esa pequeñísima subida, una divergencia entre la cotización y el RSI. Vemos cómo está clarísimamente en la zona de sobrecompra, por lo tanto, no sería para nada extrañar que viésemos una corrección. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Lo que hemos comentado muchísimas veces, que en esa subida tan fuerte que hemos visto no podemos apreciar prácticamente ningún diente de sierra en el que quizás podamos ahora apoyarnos como soporte, porque anteriormente tuviésemos una resistencia. La zona más importante la tendríamos por aquí, fijaros, en la zona de los 34. Sí que es verdad que el comienzo de esta vela tan alcista también podría actuar como soporte, pero como decimos, en caso de ver una corrección importante, la zona que debemos vigilar son los 34,06. En caso de que luego se empiece a calentar y veamos quedas más fuertes, pues deberíamos vigilar la media de 70 sesiones, que es el principal soporte que quizás podría tener su cotización, pero una corrección más importante y que pudiese mantener la tendencia alcista. Yo creo que si llega a perder la media de 70 sesiones, que está lejísimos de la zona actual, es cuando ya nos podríamos empezar a preocupar y empezar a pensar que quizás va a comenzar una fase bajista importante. Pero fijaros cómo una vez que superó la zona de los 30 euros, la subida fue totalmente vertical, dejando única y exclusivamente solo este diente de sierra, que es el que ahora podemos controlar como soporte. La zona objetivo en el gráfico está a los 8,16, lejísimos de la zona actual a casi un 80%. Vamos a continuar con Adidas y fijaros cómo se quedó muy cerquita de esa zona objetivo, en los 81,50 en octubre de 2022, y a partir de ahí comenzó un rebote muy importante. ¿Y por qué le llamo rebote? Porque habíamos visto una tendencia alcista muy fuerte y con esas caídas lo único que hemos hecho ahora es recuperarnos un poquito, ver un rebote hasta la media móvil de 200 sesiones que anteriormente, fijaros, actuaba como soporte en el año 2020, y a partir de ahí parece que comienza a corregir. La clave donde estaba cuando la analizamos por aquí, decíamos que esa clave estaba en la media de 70, que si queríamos mantener la tendencia alcista y empezar a hablar de quizás volver a buscar los máximos anteriores, deberíamos superar la media de 200, antes apoyarnos en la de 70 y volver a superarla. Pero fijaros cómo la corrección que hemos visto en las últimas semanas ha perforado la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, ahora no pinta nada bien, porque el siguiente objetivo en el gráfico de soporte estaría en la zona de los 155, que es donde se apoyó en octubre, y eso ya podría marcar una clara señal de debilidad, porque no conseguiría marcar nuevos máximos, nuevos mínimos crecientes en el gráfico, y eso nos indicaría que quizás el rebote ya ha llegado a su fin. Como decíamos, la zona objetivo los 81,50 a un 50,76% de la zona actual.
Continuamos con AENA. Fijaros la subida tan vertical que vimos en la primera semana de enero, segunda semana de enero, mejor dicho, y a partir de ahí, esta semana hemos visto una corrección muy importante. Estamos grabando, ya lo hemos dicho antes, en la sesión del jueves por la mañana, es decir, no está reflejado ni lo que pasa el jueves ni el viernes, pero lo que parece es que podríamos llegar a formar una vela envolvente en su cotización. Por lo tanto, debemos tener bastante cuidado ahora mismo, porque si se llega a formar esa vela envolvente, nos indicaría que podría continuar corrigiendo. ¿Hasta dónde? Hasta la zona objetivo que poníamos en los 151,65, que era la resistencia que tenía en todo este movimiento lateral que veníamos viendo en los últimos años. Por lo tanto, aunque viésemos una corrección muy importante, eso no nos indicaría que la tendencia alcista, que podría haber comenzado en octubre de 2022, hubiese llegado a su fin. Simplemente es una corrección. Quizás buscaríamos la media móvil de 70 sesiones también sobre esta zona, los 150, y a partir de ahí podríamos empezar a repuntar. ¿El riesgo dónde está? En perder esa zona. Si perdemos esa zona y perdemos la media móvil de 70 sesiones, cuidado, porque volveríamos a entrar en este movimiento lateral, y fijaros cómo el suelo de ese movimiento está en la zona de los 100 euros. Por lo tanto, mucho cuidado. ¿Por el camino tenemos soporte? Sí, fijaros, tenemos otro soporte por aquí, la zona de los 134, otros 126, pero cuidado porque ya estaríamos dentro de un rango de movimiento diferente al que estamos ahora mismo, que parece que lo está haciendo muy bien. Fijaros que los máximos a los que nos hemos ido son los máximos que teníamos antes de la pandemia que veíamos en el año 2020. La zona objetivo en los 85 euros, son 47,45 de la zona actual. Continuamos con Allianz. También hemos visto una subida muy vertical en los últimos meses del año, pero fijaros cómo ya desde el mes de diciembre se ha frenado la subida. ¿Esto que nos ha permitido ver? Es una divergencia entre la cotización y el RSI. La divergencia que nos indica que si vemos una corrección, esa corrección podría ser bastante importante. Pero hasta su soporte clave, la tendencia alcista, que sería esa media móvil de 70 sesiones, tenemos muchísimo recorrido. Por lo tanto, pues bueno, no nos deberíamos preocupar demasiado. Simplemente podría ser una limpia dentro de las subidas tan fuertes que hemos visto, pero mientras se mantenga sobre la media móvil de 70 sesiones, podríamos pensar que se mantiene la tendencia alcista. Fijaros cómo en el más corto plazo, entre comillas, su principal soporte estaría en la banda media de Bollinger. Fijaros que ahora mismo se encuentra en los 231, muy cerquita del último máximo que marcó, es decir, esta zona de aquí. Por lo tanto, yo creo que aquí es donde también podríamos encontrar el límite para decir que esa divergencia se va a calentar aún más y podremos ver la corrección hasta la media móvil de 70 sesiones. El objetivo que tenemos en el gráfico es los 64,50 o 65,49 de la zona actual. Vamos a continuar con Alphabet. Y fijaros cómo en la última subida que hemos visto en su cotización estamos pudiendo apreciar una divergencia entre su cotización, vamos a ver esto aquí, y el RSI. Muy tímida, sí, pero es una divergencia en zona muy cercana a los máximos que veíamos en 2021. Por lo tanto, todo nos indica que podríamos llegar a ver una corrección importante. El objetivo, pues de nuevo, la media móvil de 70 sesiones, quizás podría encontrarse con ella en la zona de los 125,28. Mientras se mantenga sobre la zona de 135, nos activaría ese movimiento hasta la media 70, pero si pierde la zona de los 135, 136 dólares, es cuando se activaría ese movimiento hasta la media de 70. Si cae hasta ahí, no pasaría absolutamente nada, simplemente sería una corrección muy fuerte, pero después de las subidas que hemos visto en los últimos meses, es normal que veamos una corrección ahora bastante importante en la cotización de Alphabet. Zona objetivo en los 30,74, 78,27 en el gráfico. Continuamos con Amadeus, que fijaros cómo teníamos un clarísimo movimiento lateral. Aquí vemos una ruptura en falso y tras una ruptura en falso, siempre que la recupera, vemos una subida muy vertical. Y fijaros, nos fuimos por la parte alta. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Que hemos vuelto a perderlo. Es decir, aquí tendríamos de nuevo otra ruptura en falso. Esto ya se está empezando a calentar, podríamos decir. Vimos también una caída muy fuerte, pero esta vez se quedó en el rango lateral. Vimos un nuevo impulso que hemos visto cómo tampoco ha conseguido mantenerse por encima de ese movimiento lateral. Es decir, ahora de nuevo, ¿dónde estamos? En el movimiento lateral. Ahora, todo apunta a que podríamos continuar cayendo como mínimo hasta la media móvil de 70 sesiones. Pero cuidado porque después de esta subida tan fuerte, ahora lo que hemos visto es formar un máximo decreciente en el gráfico, es decir, señal de debilidad. Si esto hubiera sido dentro del movimiento lateral, sin haber visto esta ruptura, no hubiera pasado nada. Pero al haber marcado un máximo creciente anteriormente, esto es una señal de debilidad. De momento tenemos la media de 70. Si se mantiene sobre ella y volvemos a atacar,
¿Dónde estaría el objetivo? Por encima de los máximos que veríamos en junio de 2023. Pero cuidado, porque si ahora pierde la media móvil de 70 sesiones en la corrección que estamos viendo, podría acabar volviendo a la zona de 50. Y ojito, porque si hace eso y cogemos este rango de movimiento de aquí, tendríamos una formación de máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, cuidado porque podría marcar el comienzo de una tendencia bajista en el medio y largo plazo. Zona objetivo en los 30 euros, son 52,42. Vamos con la cotización de Amazon. De nuevo, que hemos visto divergencias. Fijaros, entre la cotización y el RSI. Y ahora, la zona que debemos vigilar para pensar que esa divergencia simplemente va a dar lugar a un movimiento lateral, hay que tener en cuenta que las divergencias lo que nos indican es un agotamiento de la subida, pero no nos indican que vayamos a entrar en una tendencia bajista. Pero en todas ellas debemos poner una zona de soporte. Cuando perfora esa zona de soporte es cuando nos indica que la divergencia acompaña una tendencia bajista. Si no pierde esa zona de soporte, simplemente puede ser un largo movimiento lateral. La zona de soporte en este caso, los 145,25, antigua zona de resistencia, y ahora, como vemos, desde el mes de noviembre, zona de soporte. De momento estamos viendo una pequeña corrección que mientras no perfore esa zona podríamos decir que es un movimiento de consolidación. Si perfora esa zona, ¿dónde pondríamos el objetivo? En la medida de 70. ¿Por qué? Porque anteriormente pasó algo bastante parecido. Fijaros, vimos una divergencia entre la cotización y el RSI y hasta donde cayó, hasta la medida de 70. Por lo tanto, ahí estaría el objetivo. ¿Dónde se pondría la situación bastante más complicada? Si perdemos la media de 70. Fijaros lo que pasó por aquí. Perdimos la media de 70, se fue hasta ella. Vimos que no consiguió mantenerse ya sobre ella cuando lo intentó superar y volvimos a caer con forma muy fuerte. Por lo tanto, ahora pues deberíamos vigilar exactamente lo mismo. Mientras se mantenga sobre la media 70, tendencia alcista en el medio largo plazo. Lo que sí que parece es que podríamos ver una corrección importante en las próximas semanas. Continuamos con Apple, que es una de las acciones que creo que son más importantes dentro de esta lista y también dentro del mercado, porque quizás son de esas acciones que marcan el devenir de las bolsas a nivel mundial. Y fijaros cómo la cotización de Apple, ya no solo en el gráfico semanal, vamos a verlo en un gráfico mensual. Esta vela de aquí que dejó es una vela muy fea. Una vela que nos indicaba que podríamos continuar corrigiendo. Fijaros cómo en semanal también hemos visto una divergencia entre la cotización y el RSI. Pero en el gráfico diario, fijaros cómo el movimiento que está haciendo en el corto plazo es muy feo. Ha perdido ahora la media de 70 sesiones y la ha consolidado como resistencia y ha vuelto a corregir. Cuidado si pierde esta zona de aquí de los 178,5 en el gráfico, porque además sería la zona que tenía anteriormente resistencia más importante y si ahora la perfora la baja y rompe la media móvil de 70 sesiones, que fue lo que no hizo por aquí, mucho cuidado porque podría dar comienzo una larga tendencia bajista en su cotización. Mientras se mantenga sobre la zona de 178,5, pues bueno, podría ser una simple corrección en el gráfico en el corto plazo, pero que ya en el medio plazo no afectaría y podríamos continuar corrigiendo. Aquí tenemos una clara divergencia también y la zona quizás de soporte más importante yo creo que podría estar por aquí, en los 167,8. ¿Por qué? Porque es donde hizo mínimos en toda la corrección que veíamos desde mediados de 2023 hasta octubre de 2023. Si la perfora, ya nos indicaría que esa divergencia nos marca el comienzo de una nueva tendencia bajista, habría perdido la media de 70 sesiones y el objetivo, ¿dónde le pondríamos? En la media de 200, muy cerca de donde estábamos en enero de 2023. Y ya habría que tener mucho cuidado porque quizás toda la tendencia alcista que venimos viendo durante los últimos 15 años podría empezar a estar en riesgo. Continuamos con BAS, que estamos viendo un clarísimo movimiento lateral, fijaros, entre la zona de los 49,40 y la zona de los 40,82. Habíamos tocado la parte alta a finales del año 2023 y ahora parece que queremos volver hasta la zona de los 40,82 en el gráfico. Mientras se mantenga ese movimiento lateral, podemos seguir dando continuidad. ¿El riesgo dónde estaría? En perder esa zona. Pondríamos el objetivo en la siguiente zona de soporte en los 36,35 aproximadamente. Y ya cuidado porque quizás al romper ese movimiento lateral nos indicaría que podríamos continuar corrigiendo en el medio y largo plazo, como venimos viendo desde el año 2017 cuando marcó esos máximos históricos en el gráfico. La zona objetivo estaría a los 24,80 a un 42,54 de la zona actual. Continuamos con Berkshire Hathaway y vamos a verlo en el gráfico mensual. ¿Por qué?
porque teníamos una clara divergencia que veníamos ya comentando durante los últimos meses. Esa divergencia decíamos que quizás podría marcar el techo de toda la tendencia alcista y de momento así está siendo. ¿Por qué? Porque no hemos conseguido de momento mantenernos sobre esa zona. Estamos viendo muchísimo volumen por aquí en este movimiento lateral que quizás nos podría marcar una zona clara de distribución, así que ahora muchísimo cuidado con lo que esto nos está queriendo decir. De momento en el gráfico semanal debemos vigilar la media 70, que estamos muy lejos de ella en caso de ver una corrección, y por debajo la media móvil de 200 sesiones. Zona objetivo en los 151.650 a un 72% de la zona actual. Continuamos con Coca-Cola, otra de las acciones que está haciendo movimientos que nos llaman bastante la atención. Veíamos cómo en agosto caía en picado, ponía en riesgo la media móvil de 200 sesiones, formaban unos mínimos decrecientes respecto a lo que veíamos anteriormente y ahora volvía a repuntar con muchísima fuerza. Pero fijaros como de momento no ha conseguido superar los máximos que veíamos por aquí en julio, ni los máximos que veíamos evidentemente en abril de 2023, donde marcaban nuevos máximos históricos, se quedaban muy cerquita de ellos. Ahora, pues cuidado, porque cabe la opción de ver una corrección hasta la media 70 y a partir de ahí volver a repuntar. Y si supera estos máximos de aquí, nos iríamos, yo creo que a marcar los máximos históricos, pero si perdemos la media móvil de 70 sesiones, nos indicaría que estamos dentro de una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos la formación de un nuevo mínimo y máximo decreciente en el gráfico. Por lo tanto, eso sería una clara estructura de tendencia bajista ya en el medio y largo plazo. La zona objetivo en el gráfico, vamos con Danone, una de las acciones de las que se está hablando muchísimo, sobre todo en España, porque va a cerrar su fábrica en Cataluña, está hablando mucho y todas estas historias. Pero si la cogemos en el gráfico, vemos que la subida ha sido muy vertical y que ahora está rompiendo una zona de resistencia muy importante o que se encuentra prácticamente en ella. Fijaros, este movimiento lateral de aquí marcó esa resistencia donde comenzamos a caer con mucha fuerza y ahora ha vuelto hasta ella y es una zona totalmente clave. Si consigue superarla, nos podríamos ir hasta la zona de máximos que tiene los 69, pero cuidado porque si ya no consigue superarla, podríamos dar continuidad al movimiento lateral que venimos viendo desde el año 2020 y fijaros cómo el suelo de ese movimiento lateral tan amplio estaría en los 43. Así que hay que tener bastante cuidado. Fijaros cómo, en este caso, no tenemos divergencias entre la cotización y el RSI en la subida, pero si nos vamos un poquito más atrás, desde aquí hasta la última subida, sí que podemos apreciar una divergencia. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que no tiene la misma fiabilidad este tipo de divergencias que si lo hubiéramos visto aquí, pero sin lugar a dudas es una divergencia que debemos vigilar ahora mismo en el gráfico. Además también la tendríamos en el MAC, fijaros. Tanto va a ser muy importante esta semana ver que se mantenga a cierre por encima de esa zona de los 61,30 aproximadamente para quizás buscar ese objetivo de nuevo en la zona de máximos. Continuamos con Electronics Arts. También vemos clarísimo movimiento lateral. Fijaros, el techo podría estar a los 149 aproximadamente, 147 y el suelo a donde en los 114. De momento, pues hemos visto un impulso muy fuerte que se ha quedado en los máximos que veíamos por aquí en julio de 2023. Si consiguiese superar esa zona de aquí de resistencia, yo diría los 140, que es la parte más psicológica, se activaría el movimiento hasta la zona de 150. Pero si por el contrario ahora vemos que empieza a entrar debilidad, como parece que está viendo en las últimas sesiones, y yo creo que en el más corto plazo perfora la zona de los 135, ojito porque podríamos de nuevo intentar volver a la zona de los 114. ¿Qué pasa? Porque por el camino tenemos la media 70 y la media de 200, que en el corto plazo, fijaros cómo actúa como soporte la media 70 y también la media de 200 en alguna ocasión, pero al final puede que acabemos volviendo hasta esa zona de los 115. Mientras se mantenga ese movimiento lateral, pues no vamos a tener una clara tendencia bajista ni una clara tendencia. Mientras se mantenga ese movimiento lateral no vamos a tener ni una clara tendencia bajista ni una clara tendencia alcista. Simplemente se va a mover en ese movimiento. La zona objetivo en los $60 son 56,08 de la zona actual. Continuamos con Heineken. Fijaros cómo perdía la media móvil de 200 sesiones, la intentaba consolidar como resistencia y volvía a corregir. Pero aquí no conseguimos marcar un nuevo máximo decreciente. Ese que nos indicaba una señal de fortaleza. Ya no tiene tanta fuerza la oferta y la demanda puede entrar. Fijaros cómo se impulsó, consiguió superar la media móvil de 200 sesiones y se ha ido a la zona del gap, superando la media 70 y consolidándola como soporte. Por lo tanto, pues bueno, no habría que descartar
el último impulso hasta la zona de los 95, 96 para cerrar el gap que tenemos por aquí pendientes. Si ahí se frena, pues cuidado porque estaríamos formando un nuevo mínimo decreciente respecto a los máximos que veíamos en mayo de 2023, pero también en esta acción podemos apreciar un claro movimiento lateral en esta zona de aquí. Por lo tanto, pues bueno, podemos pensar que aunque formásemos un nuevo mínimo decreciente, si volvemos a corregir, tampoco llevaría la segunda al río y podemos poner el objetivo en la zona de los 82,11 en el gráfico. Cuando perdiese esta zona es cuando ya quizás nos marcaría el comienzo de una tendencia bajista en el gráfico más importante. Y a la vez, si supera la zona de los 101 es cuando nos marcaría que quizás el año 2024 va a ser bastante positivo para su cotización. La zona objetivo es los 40, un 56,72 de la zona actual. Continuamos con Iberdrola, que la vamos a ver en el gráfico mensual. ¿Por qué? Porque tenemos una clara divergencia entre su cotización y el RSI. La hemos analizado esta semana. Que decíamos que hay que tener cuidado con que el cierre mensual no acabe cubriendo toda la vela anterior del mes de diciembre. Si una vela envolvente bajista, pintaría muy mal, nos indicaría que puede continuar corrigiendo hasta la zona de 10,30 y si pierde esa zona, esa divergencia nos marcaría que estamos quizás al final de toda la tendencia alcista que venimos viendo en los últimos años. La zona objetivo, la cotización de Iberdrola a las 4,90, a un 57,21 de la zona actual. Continuamos con Inditex. Vamos a cogerlo en el gráfico semanal y vemos cómo la subida ha sido muy vertical y ahora estamos viendo bastante volatilidad en la parte alta. Tiene un soporte muy claro en la zona de los 37, 37,5 euros, se mueve en el gráfico diario. Fijaros, en esa zona de aquí. Yo creo que es una zona muy importante porque tiene una divergencia clara entre la cotización y el RSI en el gráfico diario. Y si pierde esa zona nos podría marcar quizás el comienzo de una corrección más importante. Y si nos vamos al gráfico semanal y vemos que pierde esa zona, la siguiente zona de soporte estaría en los 35,74. Nos cuadraría con esa divergencia que estamos viendo en el gráfico diario. La clave, pues bueno, si no pierde esa zona, podría ser una simple corrección, formar un nuevo diente de sierra y continuar con la tendencia alcista. Si la pierde, pues ya cuidado porque la siguiente zona de soporte estaría en los mínimos que veríamos en octubre. Ya no tendríamos tan clara la formación de un nuevo mínimo creciente y la tendencia alcista empezaría a estar en duda, porque además estaríamos poniendo en riesgo la media móvil de 70 sesiones. Zona objetivo en el gráfico muy lejos, en los 8 euros, a un 79% en el gráfico. Vamos a continuar con la cotización de L'Oréal. Y fijaros cómo teníamos una clara tendencia bajista. Y al llegar a la media móvil de 70 sesiones, la cotización se dio la vuelta con muchísima fuerza y os marcó un nuevo máximo creciente en el gráfico. Pero ha quedado lugar una divergencia entre la cotización y el RSI. Aquí teníamos el límite. Fijaros lo que estamos diciendo en muchas acciones, que tiene pinta que pueden corregir las próximas semanas y que no deben perder la media 70. Pues aquí pasó ya algo parecido. Pero a partir de ahí volvió a repuntar con muchísima fuerza y marcó un nuevo máximo creciente. El problema, pues que forma una divergencia. Y el MAC, que no está dando señal de venta. Y si nos vamos al gráfico mensual, vemos también claras divergencias entre su cotización y el RSI. Por lo tanto, cuidado, porque la última subida podría llegar a ser una subida en falso en su cotización. La zona objetivo es los 120, a un 71,57% de la zona actual. Y vamos con Louis Vuitton, una de las acciones que nos puede servir de ejemplo de lo que no hay que hacer. Lo decimos en todos los análisis que la analizamos. Cuando estamos por aquí, todo el mundo hablaba de ella, parecía que se estaba poniendo de moda una acción que era buenísima y que iba a seguir subiendo y patatín, patatán. Las típicas noticias que anticipan correcciones importantes. ¿Qué pasó? Pues que tenemos una clara divergencia entre la cotización y el RSI, movimiento lateral de distribución del libro, y cuando perdió el soporte más importante de la divergencia que estaba por aquí, en los 771 comenzó la caída más fuerte. Ahora ha perdido la media 70, la hemos liado como resistencia y volvemos a corregir. Y cuidado porque está pintando ya demasiado feo en el medio y largo plazo. Estamos muy cerca del límite del soporte de toda la tendencia alcista. Esta es la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que es donde se apoyó en marzo de 2020. Si ahora perdemos la media móvil de 200 sesiones y hacemos en un movimiento que hemos visto con la de 70, es decir, consolidarla como resistencia, mucho cuidado porque ya tendríamos la confirmación de que estamos en una clara tendencia bajista en el medio y largo plazo y gran parte de lo ganado en los últimos 15 años en su cotización podría estar en riesgo. El objetivo es la zona de los $150, a un 76,83% de la zona actual. Continuamos con Mastercard. Vamos a ver cómo las cotizaciones de Mastercard y Visa están en máximos históricos
la subida ha sido muy fuerte. ¿Y por qué? Pues porque la gente vemos cómo está consumiendo a crédito, está utilizando mucha tarjeta de crédito. Y eso, pues estas acciones, evidentemente a estas empresas les viene muy, pero que muy bien. Hemos visto un nuevo máximo histórico en el mes de enero, fijaros. Y hemos visto también cómo se ha formado una divergencia. Tímida, sí. Y que si esta semana al final acaba manteniéndose al alza y la semana siguiente también la rompería y marcaría que puede continuar al alza, también. Pero de momento tenemos esa divergencia que debemos vigilar. Zona de soporte más importante para esa divergencia, aquí, los 416. Si la pierde, objetivo, media de 70. Clarísimamente es el soporte que tiene desde el último año y medio en el gráfico. Por lo tanto, mientras corrija hasta la media 70, no nos deberíamos preocupar. El problema dónde está, cuando la ponga en riesgo, ¿sabéis? Cuando ya podemos poner el objetivo en la media 200, como pasó por aquí en 2022. Zona objetivo en los 95,70, un 77,63% de la zona actual. Continuamos con McDonald's. Y fijaros cómo hemos intentado una vuelta a máximos, pero ya no hemos conseguido superarla claramente. De hecho, estamos viendo cómo esa media de 6 sesiones, el gráfico semanal, está actuando como soporte. Si nos vamos al gráfico mensual, lo que podemos apreciar es una clarísima divergencia entre su cotización y el RSI. Soporte más importante, aquí, en los 260. Fijaros. Si pierde esa zona, yo creo que deberíamos ya empezarnos a preocupar bastante porque quizás toda la subida que venimos viendo en los últimos años podría empezar a estar en riesgo. Fijaros como aquí tuvimos una divergencia también en 2022, pero parece que la sangre no llegó al río y ojo porque lo puso en duda en esta ola de aquí. Pero luego nos conseguimos recuperar con muchísima fuerza. Por lo tanto, es lo que debemos vigilar ahora. Que si hay una corrección, que sea muy parecida a esa, que no pierda la zona de 260 o que veamos una vela parecida a esta de vuelta. Por lo tanto, aquí tenemos la clave, la zona de 260. Si corrige hasta ella no pasaría nada. Si se mantiene al alza, mejor que mejor, marcarían los máximos históricos y rompería esa divergencia en el gráfico. Continuamos con Meta, que hemos visto una subida en nube brutal. Fijaros, la vuelta. Después de quedarnos muy, pero que muy cerquita de la zona objetivo, los $72, hemos visto una subida vertical, brutal, impresionante, en un gráfico mensual. En el gráfico semanal, ¿qué podemos ver? Pues que también nos hemos ido a esa zona, que ahora quizás tendríamos alguna que otra señal de debilidad, tenemos divergencias entre su cotización y el RSI, y que deberíamos vigilar porque estamos en una zona clarísima de resistencia y desde la cual deberíamos corregir porque también estamos en sobrecompra. Su principal soporte en esa divergencia, yo diría que está por aquí. En los 283 sé que antes de llegar ahí tenemos ese soporte, los 306, que podría actuar como amortiguador para no llegar hasta esa zona, pero el límite para confirmar esa divergencia y pensar que toda esta subida ya está acabada, podría estar en la zona de los 283 en el gráfico. Además, pondría en riesgo la media móvil de 70 sesiones y eso creo que sería muy, pero que muy mala señal. La zona objetivo, los 72 son 80,45 de la zona actual. Continuamos con Michelin, también una recuperación muy importante desde octubre de 2022. Y ahora hemos visto cómo al alcanzar esa resistencia que teníamos, esos 32,5 aproximadamente, donde hicimos techo por aquí, y que era clave superarla para pensar que volveríamos a marcar los máximos históricos y que nos mantendríamos al alza en el gráfico los siguientes meses, hemos empezado a ver una corrección importante. Pero de momento no nos debemos preocupar demasiado. Fijaos cómo tenemos un soporte claro por aquí, donde estamos ahora mismo. Y si los perfora, tendríamos la media 70. Y si la perfora, la media de 200. Es decir, mismo movimiento que venimos viendo por aquí. Mientras no pierda la media de 200, podemos seguir pensando que se mantiene la tendencia alcista en el gráfico. Si la pierde, ya lo analizaríamos más adelante, pero ya sí que pintaría bastante mal. Zona objetivo en el gráfico, los 12,75 a un 58% de la zona actual. Continuamos con Microsoft, también subida muy pero que muy vertical. Hay acciones que es que me parecen totalmente evidentes de que es una burbuja impresionante, que nadie pone en duda que Microsoft sea una empresa espectacular, pero las subidas que hemos visto no son ni medianamente normales. Ahora que tenemos en el técnico una divergencia entre la cotización y el RSI. Y aunque esta semana se mantenga al alza, va a ser complicado que se rompa esta divergencia, es decir,
cuidado porque no nos va a asegurar que el riesgo esté fuera. Y el soporte, esa divergencia estaría por aquí, en los 364. Y si lo pierde, el objetivo estaría en los 318. En la medida de 70, que podría actuar como soporte, que anteriormente había actuado como resistencia y cuando la superó marcó el comienzo de ese impulso tan fuerte. Por lo tanto, parece bastante evidente. La zona de soporte más importante para pensar que quizás ya hemos llegado al techo de toda la subida de la fase alcista de los últimos 15 años, la media de 200, clarísimamente. Lo vimos en el 2022. Mientras no pierda esa media de 200 sesiones, la tendencia alcista se mantendría, en mi opinión, viva, aunque viésemos correcciones muy importantes. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Naturgy, que está en movimiento clarísimamente lateral. Parecía que rompía alza, pero ojito, porque vimos una falsa ruptura por aquí y está corrigiendo con mucha fuerza. Si pierde ahora la media móvil de 70 sesiones, el objetivo estaría en los 24,90 en el gráfico, aproximadamente donde está ese suelo del movimiento lateral. Y ojo, porque perforaría la media de 70, que la que ha actuado como soporte, lo que podríamos decir tendencia alcista desde finales de 2022. Y ahí tendríamos una clara señal de debilidad, aunque estuviésemos en ese movimiento lateral. Es decir, nos podría indicar que, ojito, podríamos irnos a buscar la media móvil de 200 sesiones, que es el último de los soportes que tendríamos en la tendencia alcista. Además, el MAC, fijaros cómo está dando ahora mismo señal de venta. Pero cuidado, porque aquí también dio señal de venta y vimos un claro movimiento lateral. No vimos el comienzo de una tendencia bajista. Zona objetivo en el gráfico, los 9,90 a un 62% de la zona actual. Y vamos con Nestlé, que ya la última vez que analizábamos decíamos que era la acción que peor pinta tenía de todas. ¿Por qué? Porque veíamos una clara formación de máximos y mínimos decrecientes, teníamos una clara tendencia bajista. Y fijaros cómo la cotización de Nestlé no ha pasado por ella ese rally de final de año que sí hemos visto en otras muchas acciones. Fijaros cómo consolidó como resistencia la media móvil de 200 sesiones y continuó corrigiendo. Ahora estamos en zona de soporte, muy cerquita de ella, de los 95, que es donde se ha estabilizado. Y parece que ahí está entrando la demanda y hay que tener cuidado porque si la perfora, la siguiente zona de soporte estaría en los mínimos de 2020, en los 61,26. La zona objetivo, los 49 o 50% de la zona actual. Continuamos con la cotización de Nike, donde veíamos, fijaros, en el año 2022 una caída muy pero que muy fuerte y luego veíamos que se recuperaba. Pero fijaros como el repunte llegó hasta una antigua zona de soporte, ahora de resistencia, y a partir de ahí volvió a corregir. Y ahora, en el mes de septiembre, octubre, veíamos cómo comenzaba un nuevo impulso. La verdad que pintaba bastante bien porque conseguía superar esa media móvil de 70 y de 200 sesiones, pero la caída que hemos visto en las últimas semanas ha sido totalmente vertical. Ahora, ¿qué nos indicaría todo esto? Pues bueno, de momento podríamos pensar que está en un movimiento lateral mientras no perfore los mínimos que veíamos en septiembre. Pero cuidado porque, como venimos viendo las últimas semanas, las caídas parecen bastante continuadas y además hemos visto velas semanales con muchísimo volumen, lo que no sería muy buena señal si además le juntamos con la señal de venta que estamos viendo ahora mismo en el MAC. Por lo tanto, mucho cuidado. Si perfora la zona de los 90,50, que no tenía ese soporte más importante, siguiente zona de soporte la tendríamos en los 81, que es esos mínimos que vimos en octubre y que coincidiría con una zona anterior de resistencia. Ahora, pues la verdad que parece complicado que pudiéramos ver un nuevo impulso a máximos, por lo tanto, cuidado porque parece que dentro de ese movimiento lateral, si cogemos una perspectiva más larga, podríamos pensar que estamos dentro de una tendencia bajista en el gráfico y que ahora nos podríamos ir a marcar nuevos mínimos por debajo de la zona de los 81. La zona objetivo, los 36,10 a un 64% de la zona actual. Continuamos con Procter & Gamble y fijaros cómo después de una larguísima tendencia alcista ahora parece, llevamos ya desde el año 2021 en un movimiento lateral en su cotización. En el más corto plazo, pues parece que la media de 70 es la que está actuando como soporte en ese gráfico semanal. Fijaros cómo ya el rango de movimiento cada vez es menor. Eso que nos indica que la ruptura está cerca. Si tenemos en cuenta esos máximos decrecientes, deberíamos tener bastante cuidado si al final acaba perdiendo y consolidándose por debajo de la media móvil de 70 sesiones. ¿El objetivo dónde lo tendríamos? En la media de 200 sesiones, que es ese soporte tan importante que ya probamos en el año 2020 y en octubre de 2022. Por lo tanto, ahí es donde podríamos poner el objetivo si vemos que perfora, fijaros, esta zona de aquí, la zona de los 141,40, que es donde estaría ese suelo, el movimiento lateral que venimos viendo
prácticamente desde principios del año 2023. La zona objetivo en los 60 a un 59,73 de la zona actual. Continuamos con Vinci, quizás una de las acciones menos conocidas de esta lista top internacional sería como la ACS francesa, y fijaros cómo en el último impulso que veíamos en la segunda semana de enero formábamos una divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Dónde estaría el soporte clave para pensar que simplemente vamos a ver un movimiento lateral de consolidación? En la zona de los 112, 110 euros aproximadamente. Si perfora esa zona, cuidado, porque nos marcaría una continuidad bajista hasta la media de 70 sesiones, que se encuentra en los 102,50 en el gráfico. Un soporte muy importante, ya lo vimos en octubre de 2023, y a partir de esa zona, la siguiente zona de soporte estaría en la media móvil de 200 sesiones. Una zona muy, pero que muy importante, ya más en el largo plazo. Mientras no veamos que perfora la media de 200 y la consolida como resistencia, que no lo hemos visto en ningún momento, ni siquiera en el 2020 cuando parecía que la perforaba, pero luego la recuperó muy bien, fijaros. Por lo tanto, mientras no veamos una ruptura de la media de 200 y la consolidemos como resistencia, la tendencia alcista en el más largo plazo podría mantenerse en la cotización de Vinci. Vamos con la penúltima de las acciones, que es Visa, que también, como vemos, está poniendo las botas, al igual que Mastercard, por lo que podríamos pensar que puede ser por ese aumento del consumo a través del crédito, de tarjetas de crédito. Vemos como sigue marcando nuevos máximos crecientes cada semana, están máximos históricos, y vemos ya como el RSI se encuentra en zona de sobrecompra. Este tipo de gráficos es complicado saber cuándo va a corregir, porque no tenemos ni resistencias ni de momento señales peligrosas en el gráfico, señales que quizás nos marquen divergencias. Fijaros cómo en el gráfico semanal tampoco las tenemos, por lo tanto, pues bueno, aquí fijaros como sí que vimos alguna entre 2020 y 2021 que nos indicaba una corrección, que luego al final acabamos viendo. Pero ahora la verdad que ha sido una subida bastante limpia y no tenemos ninguna divergencia, por lo tanto podemos seguir pensando que se puede mantener al alza hasta por lo menos que intentemos ver alguna divergencia que nos marque el final de toda la subida. La zona objetivo, el 71,40 a un 73,22% de la zona actual. Y la última de las acciones, una de las que ha estado bastante castigada en los últimos años, pero a la vez es una de mis favoritas dentro de esta lista, es Walt Disney. Perdió esa zona tan importante de soporte, los $88 aproximadamente, 86, y decíamos que mucho cuidado al perforar esa zona, porque no teníamos ninguna zona clara de soporte por debajo. Hasta la zona de los 71. Y fijaros cómo cuando tocó los mínimos que veíamos en 2020 ha vuelto a repuntar. ¿Pero ha cambiado algo? No, porque ha repuntado hasta la media de 70 sesiones y ahora hemos visto cómo vuelve a corregir de nuevo. Es decir, podríamos continuar corrigiendo. ¿La clave dónde va a estar? Para pensar que ya hemos visto un suelo, si quizás no perdiese los 86,60, esa zona de soporte que decíamos, si la perfora, puede que sea para marcar nuevos mínimos decrecientes en el gráfico. Zona objetivo que tenemos en los $40 a un 55,70% de la zona actual. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar de todas las acciones que hemos analizado. Pues como vemos, muchas de ellas están muy cerquita de máximos, pero a la vez estamos viendo una corrección. Antes de esa corrección se han formado divergencias. La clave dónde va a estar ahora, en saber, como hemos visto, dónde están esas zonas de soporte para saber si la corrección llega hasta esa zona, esa divergencia va a dar lugar a un movimiento lateral que puede ser más o menos largo, pero no implicaría caídas bastante importantes, incluso poner en riesgo la fase alcista que llevamos viendo en todas estas acciones, o la gran mayoría de ellas, durante los últimos años. ¿Cuándo deberían hacernos saltar las alertas? Si esos soportes que hemos puesto se acaban rompiendo después de ver esas divergencias, porque nos anticiparían caídas más fuertes, y esas caídas más fuertes son las que nos llevarían a esos soportes límite dentro de la tendencia alcista en el más largo plazo que venimos viendo en muchas de ellas. Hay que tener en cuenta que durante el verano, hasta el mes de octubre, vimos caídas muy fuertes y nos encontrábamos en muchas de ellas en los soportes clave de toda la tendencia alcista. Y lo analizábamos ahí y decíamos que bueno, que de momento no se había roto nada, pero que pintaba feo si perdía esa zona. ¿Qué vimos a partir de ahí? Una subida espectacular hasta final de año. Por lo tanto, ¿qué podemos rascar de todo esto? Pues que a lo mejor no hay que anticiparse y hay que ver estas acciones, que además la gran mayoría de ellas son muy fiables en el técnico, esperar a que se produzcan esas señales más claras en el gráfico y a partir de ahí operar. Porque si ahora quizás nos anticipamos a ver caídas muy fuertes, luego a lo mejor nos llevamos a una desilusión y siguen subiendo, como al final acabamos viendo a final de año. En octubre, pues la verdad que pintaba feo. ¿Nos podíamos poner en corto? Pues bueno,
quizás estaba muy sobrevendido y necesitábamos ver esa señal más clara de ruptura de la tendencia alcista en el más largo plazo, porque al final vimos como la subida fue muy fuerte, aunque como siempre, a toro pasado, todo parece muchísimo más fácil. Así que bueno, creo que son las conclusiones que podemos ir sacando de todas estas acciones. Como decía al principio, lo he grabado el jueves por la mañana, por lo tanto faltaría la actualización de la cotización del jueves y del viernes. Por lo tanto, pues bueno, vamos a tener que tener este planteamiento en la cabeza para seguir analizando estas acciones, teniendo en cuenta lo que hemos dicho hoy de cara a las próximas semanas. Así que, como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no ha sido ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo estaremos por aquí de nuevo con el vídeo del resumen semanal, un vídeo muy pero que muy interesante. Después de las correcciones que hemos visto esta semana, vamos a ver esos soportes de los índices si están aguantando para mantener la tendencia alcista. Vamos a comprobar si esas subidas tan verticales no eran de cartón piedra y eran de cimientos muy fuertes que pueden mantener la subida. Y como decimos, todo esto lo vamos a ver en el vídeo del resumen del domingo, que no os podéis perder. Así que hasta entonces, espero que paséis todos muy buen fin de semana.